Yo, Miranda, ¿qué es un ácido? Adelante, Miranda. Es la sustancia química que cede protones a otra sustancia química. Esto según la teoría de Arrhenius, ¿no? Ayer les dije yo que un ácido, por ejemplo, en primer lugar tiene un sabor, dijimos, agrio, ¿sale? Y podríamos, de acuerdo a las dos teorías que hemos visto, podríamos decir que en general cede protones, y digo en general, porque tanto Arrhenius como Bronsted-Lowry determinan que cede hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo con Miranda? ¿Sí? Gracias, Miranda. Apunte tu participación y califíquense, muchachos. ¿Qué es una base? Yo digo Oli. Sí, adelante. A ver, ¿quién de todos? Yo, Anel. Ok, Anel. ¿Qué es base? Es una sustancia que presenta propiedades alcalinas. Ok, perfecto. Qué bueno que mencionaste esto. Alcalinas. ¿Qué más? Yo te digo más. Yo. Sí. Sustancia que al estar en una disolución acuosa libera iones hidróxido, aumentando sus propiedades alcalinas. Libera iones hidróxido, aumentando sus propiedades alcalinas. ¿Qué teoría acabas de decir, Monse? Que en solución acuosa libera OH. ¿Qué teoría es esta? La de Arrhenius. Muy bien, de Arrhenius. Siempre que hablemos de agua, es Arrhenius. Y lo notamos inmediatamente porque pone OH. Si nosotros habláramos de la teoría de Bronsted-Lowry, ¿cómo definiríamos a una base? ¿Quién me dice? Acepta los hidrógenos. Muy bien, que acepta los hidrógenos, o en general diríamos que acepta los protones. Alcalino significa básico, alcalino significa no ácido. Ajá. Entonces, el término alcali en general hace referencia como a lo contrario del ácido. Si ustedes ven algo que dice alcalino, entonces significa que ustedes están hablando de algo que puede puede aceptar sin ningún problema sobre la teoría de Bronsted-Lowry, puede aceptar protones. Entonces, al inicio, cuando pusieron el nombre alcalino, significaba cenizas, específicamente cenizas de plantas. Y entonces, cuando se dieron cuenta de las cenizas de plantas, se dieron cuenta que había sustancias que tenían pHs por encima de 7, que es característico de las bases. Entonces, voy a agregar aquí una información que ahorita, que después que vamos a empezar a ver potenciales de hidrógeno, nos vamos a dar cuenta por qué caen ahí. Un ácido, decíamos ayer, pinta principalmente el papel tornasol de rojo. Y otra de las características es que durante la escala de pH que va desde 0 hasta 14, el ácido tiene injerencia sobre la zona que va de 0 hasta 7. Vean ustedes que voy a poner aquí un paréntesis. Cuando yo pongo un paréntesis dentro de una escala, voy a decir que se acerca lo más que pueda a 7, pero nunca lo toca. Si yo hubiera puesto un corchete, en matemáticas eso significa que sí toca el 7. Entonces, cualquier número entre 0 y 7, que no sea 7, que no lo toque, aunque sea 6.999999, lo que ustedes quieran, ese de ahí sí es ácido, pero si toco el 7 ya no es ácido, se conoce como neutro. Y lo voy a poner en el color verde porque aparece preferentemente dentro de esos colores. Luego, si nosotros hablamos de la base o de los productos alcalinos, el papel tornasol se va a pintar azul y en la escala, cuando nosotros vamos desde 0 hasta 14, vamos a ir de 7 a 14 en las bases. Quiere decir que pongo aquí un paréntesis haciendo referencia que llego al 7 lo más que puedo, me aproximo por la izquierda al 7 y entonces lo que hago es migrar hacia el 14. El 14 lo puedo tocar sin problema. Entonces, cuando ustedes les digan pHs mayores a 7, esas son bases. pHs menores a 7, esos son ácidos, ¿sale? Los ácidos fuertes tendrán pHs entre 0 y 3 más o menos. ¿Quiénes están en esos ácidos fuertes? El ácido sulfúrico, por ejemplo, el ácido yodhídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico. Les voy a dar una lista. ¿Quiénes están dentro de las bases fuertes que están como por el 14?
todas las bases que tengan metales de la familia 1 y 2 de la tabla periódica. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien, muchachos? ¿Sí? Ok, bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién me habló? Yo, bueno, ¿Qué pasó? sí, he visto nada. Por eso, no sé si ha visto, bueno, creo que sí ha visto Alerta Aeropuerto, que tienen como su detector de alcaloide para cocaína y que cuando detectan cocaína se vuelve azulito. Sí, así es. Vamos a ver, de hecho, el viernes vamos a trabajar con un indicador. Ajá, entonces, y les voy a poner unas sustancias y se van a dar cuenta con esas sustancias, como con ese indicador, sin problema podemos observar los cambios. Esos indicadores son, normalmente son antocianina, que son una sustancia que tiene la capacidad de virar el color de las sustancias cuando se encuentra o en presencia de hidrógeno o en ausencia de este. Entonces, sí, efectivamente, cuando rocían la cocaína, lo que están haciendo es mostrar un indicador de pH, específicamente de alcalinidad, en ese caso. Entonces, ese es un buen ejemplo. Vamos a la pregunta 3. ¿Cuáles son las 3 teorías ácido-base? Es la de Arrhenius, Brewster, Lewis y Lewis. Yo, mira, Ok, es de Arrhenius, muy Arrhenius, bien. de Bronsted y de Lewis. Muy bien, Lowry y Luis. ¿Sale? Arrhenius, la característica, y esto es porque quiero que lo vayan teniendo claro, sobre todo para exámenes de admisión. Este es un tema que viene mucho en los exámenes de admisión. Siempre ocurre en presencia de agua y se mueven hidrógenos y OHs. ¿Están de acuerdo? El que cede, en el caso de Arrhenius, todos ceden. Entonces, el que cede hidrógenos es un ácido y el que cede hidroxilos es una base. ¿Me van siguiendo ahí, muchachos? ¿Sí? En el caso de Bronsted-Lowry no ocurre en agua y entonces aquí lo único que se mueve son hidrógenos. Si uno cede es un ácido y si el otro acepta es una base. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita que veamos a Luis nos vamos a dar cuenta que en Luis lo que se mueven son electrones. Ajá. Entonces, si cuando yo muevo, por ejemplo, a los electrones, la sustancia acepta electrones, entonces se trata de un ácido. Y si cede electrones, se trata de una base. Es casi la misma gata, pero revolcada. Nada más que le gusta ahí como ser diferente. Ajá, entonces esta es la teoría más general. ¿Dudas hasta aquí con estas 3 teorías? Ya vamos a ir viendo ejemplos para todas, ¿eh? Y vamos a estar trabajando ejemplos para todas. Ahora, la 4, básicamente ya la contestamos aquí. ¿En qué medio ocurre la teoría de Arrhenius, muchachos? Medio En una solución Acuoso, correcto. Ajá. Escribe la disociación de Arrhenius para ácido yodhídrico. Y esa, según yo, pues está bien fácil, ¿no? Ácido yodhídrico, que es esta de aquí, hago la disociación. Siempre que hagas la disociación, le pones agua arriba para mencionar que eso es Arrhenius. Y entonces, ¿qué obtengo al final? ¿Quién me dice? H acuoso positivo H más acuoso. hidrógeno ¿Más qué? y yodo negativo acuoso. Negativo acuoso. Entonces yo aquí les puse que estaba en presencia de agua. La otra forma de escribir esto es poner desde el inicio acuoso y luego entonces pongo lo que dijo su compañero Brian. Acuoso. ¿Dudas hasta aquí? La disociación de Arrhenius también se le conoce como disociación electrolítica. Pónganle por favor ahí. Disociación electrolítica o también conocida como la teoría de Arrhenius, que siempre ocurre en medio acuoso. Oli, ¿Vamos bien? ¿Sí? yo tengo una duda. Bueno, no sé, creo que se me Adelante. olvidó. ¿Cómo poníamos el positivo y el negativo? O sea, ¿cuándo se pone? En este caso, que es Arrhenius,
no debería de haber problema. El primero es positivo siempre y el segundo es negativo. En Arrhenius. Y ahorita vemos en el otro, en Bronsted-Lowry, en el ejemplo que tenemos, para que te quede más claro. Ah, ok, gracias. Sí, ahora el otro que tenemos que disociar es ácido sulfúrico. Si estoy en Arrhenius, pongo agua y me dicen, por favor, ¿cómo queda? ¿Disociado? ¿Cómo Sería quedamos, chicos? H2 acuoso, positivo y H2, ok, acuoso positivo, y le voy a poner aquí más más, 2. más ese, bueno, azufre, oxígeno 4, acuoso. Sí, y le voy a poner menos 2. Oli, ¿cómo sabes que va más 2 y menos 2? Un truco fácil, fíjense, ¿qué número ven aquí? 2. Un 2. Este de aquí va a subir y entonces va a quedar como 2 negativo, que es este de acá. Si tengo un 2 negativo, antes tuve que haber compensado con un más 1, ¿están de acuerdo? Este de aquí es más 1 porque en este caso no hay, por ejemplo, paréntesis, pero el 1 por el 2, pues me da como resultado el más 2, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. El hidrógeno siempre es más 1, entonces cuando lo multipliques por el 2, pues te va a dar más 2. Cuando lo multipliques por un 3, te va a dar más 3. Y entonces, ¿de dónde saqué este 2? Pues del 2 que tenía la fórmula acá. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿No? No, No. Ok, entonces este de aquí, según yo, este sí es un ácido, sin problema, y entonces cuando disocio queda en una parte catiónica y en una parte aniónica. Por eso se llama electrolítica, porque hace referencia a los electrolitos. Hay una reacción aquí de solvatación, significa que el agua partió a la molécula en dos. Eso es lo que significa la teoría de Arrhenius. El agua parte a la molécula en dos partes. Por un lado queda la parte positiva para que el agua pueda envolver a esa parte positiva, y por el otro lado queda una parte negativa para que el agua pueda envolver a esa parte negativa. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, Oli. Ahora dice, escribe el ácido y la base conjugada de Bronsted para la siguiente reacción. Y entonces aparece ácido clorhídrico con esta sustancia que nosotros tenemos aquí, ¿sale? Ahora, lo primero, ay, aquí ya me equivoqué porque puse la flecha y entonces nosotros tenemos esta de aquí, que esta de aquí, quiero que sepan, es una metanamina o metilamina. Entonces, y hago reaccionar el ácido clorhídrico con este compuesto orgánico que es nitrogenado, y lo que voy a obtener es lo siguiente. Primero, ¿quién tiene la capacidad de ceder? Entre estos dos es obvio que el ácido clorhídrico es más ácido. Lo sé porque inicia con hidrógeno y porque el cloro está en la familia 7 y son los más gandallas de toda la tabla periódica. Entonces, seguro él es el que va a ceder el hidrógeno. Entonces, lo que va a pasar aquí es que este hidrógeno va a ser cedido hacia esta zona de acá. Cuando eso pase, en automático el cloro se va a quedar negativo, porque la parte positiva y la parte negativa se acaban de fracturar. El positivo ya se fue a juntar con otro y dejó al negativo fuera. Quiere decir entonces que ahora este era el ácido y ahora esta de acá es su base conjugada. ¿Están de acuerdo? Luego, este de aquí recibe entonces al hidrógeno y nos va a quedar entonces como resultado más CH3NH3 más. Esto significa entonces que esta era la base y ahora este es el ácido conjugado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Si yo viera esta reacción al revés, entonces
sí, obviamente este es el ácido porque este es el que va a donar a los electrones y entonces se los va a donar ahora a este cloro. Y ahora este cloro es la base porque él es el que tiene la capacidad de aceptar al hidrógeno. Entonces sí, efectivamente, ácido y base conjugada. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. ¿Quieren que revisemos los de tarea para ver si están bien? Sí. Ok, déjenme entonces abro aquí mi archivo. Ahora déjenme ver cuál es, oigan. No, clases no. ¿Qué día fue la clase de lunes? ¿Primero? Primero. Ok, aquí está. Ay, canijo. Aquí están estos, ¿no? Estos fueron los que les dejé de tarea. Sí. Ok, entonces vamos a revisar. Fíjense ustedes, voy a borrar aquí esto, para que no nos vaya a meter ruido. Yo les indiqué que es la base. Debo de tener bien claro una cosa. La base acepta electrones. Y el ácido cede electrones. A ver, acepta protones y cede protones, ¿sale? Entonces, si yo soy la base, entonces quiere decir que el agua en este caso va a ser el donador. ¿Me van siguiendo? Sí, Oli. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. CO3 va a recibir al ácido. ¿Están de acuerdo? Entonces le voy a poner aquí H. Espérenme tantito para que se vea. Pongo al H primero y luego entonces voy a recibir CO3. Aquí les puse que tenía un -2. Yo tengo que compensar a fuerza en la fórmula. Entonces el -2 los pasas acá y le pones el 2. No es que le haya quitado completo el 2. Nada más le quitó 1 y luego entonces se restableció con el número de oxidación. ¿Me van siguiendo? Voy a poner este aquí, H2O. Y este es el H. Ojo, no marqué el 2 porque el 2 no viene de este hidrógeno de acá. Y este lo voy a marcar como CO3 y este 2 fue el que está aquí abajo. ¿Ahí es más claro? ¿Sí? Sí, Oli. ¿No los escuchó? Ok, ahora cuando yo le quite un hidrógeno a esta agua, pues me va a quedar así. OH negativo. ¿Están de acuerdo? Y en automático, entonces, la base, esta base de aquí, tiene a su ácido conjugado. Y el ácido tiene a su base conjugada. La base siempre debo de tener la idea que acepta protones, entonces cuando yo regrese en el proceso, la base efectivamente acepta los hidrógenos y se vuelve otra vez un ácido conjugado. Este ácido libera los hidrógenos y entonces se convierte en una base conjugada. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Váyanse calificando ahí la tarea, por favor. ¿Los dos quedan negativos? Los dos, en este caso sí, los dos quedan, no es que queden negativos, de hecho el primero queda neutro, mira, más 1 por 2, 2, menos 2 por 3, bueno, en realidad menos 2 por 3 da 6, y este de aquí va a valer 4 por números de oxidación, 4 por 1, 4, y este de aquí tiene un signo negativo, y entonces en realidad este de aquí queda 0, ¿ya te diste cuenta? Este de aquí, nada más porque estoy viendo el -2 ahí, pero en realidad este quedó totalmente neutro. Ajá. Este queda neutro y este queda negativo. Los signos de repente los empiezan a confundir, pero lo más importante es el proceso químico de aceptar o de ceder. Si yo soy una base, a fuerza voy a aceptar. Si yo soy un ácido, a fuerza voy a ceder. Hidrógenos específicamente. ¿Sí?
Sí, Oli, gracias. Ok, de nada. Vámonos al siguiente. Ahora tengo un ácido. Yo les estoy diciendo que este es un ácido, específicamente es ácido etanoico o vinagre. Este ácido, los ácidos los voy a poner siempre en rojo. Entonces, CH3, COOH. ¿Qué hidrógeno es el que va a ceder el ácido? El último. El último. ¿A quién se lo va a ceder? Pues al agua, que en este caso el agua se está comportando ahora como una base. Y entonces me va a quedar CH3COO negativo, porque ya me quitaron a ese hidrógeno. Y el otro se va a quedar entonces como H3O más. Este es el ácido y esta es la base conjugada. Esta es la base y este es el ácido conjugado. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, Oli. Vamos al de abajo. El ácido es este. Entonces este le va a ceder a este de acá. Y entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Si me van a ceder, este es la base, porque está incompleto el número de hidrógenos que nosotros tenemos ahí. Si entonces ahora me vas a ceder electrones, lo que yo voy a tener es un H2SO4, porque yo recibí otro hidrógeno. Y entonces le quito este signo negativo y lo hago neutro. Y luego entonces este me va a quedar como yodo negativo. Este de aquí, entonces, este es el ácido y esta es la base, porque cuando la base regrese en el proceso va a poder recibir el hidrógeno. Esta es la base, entonces lo que hace es aceptar al hidrógeno y entonces ahora se queda de este lado como ácido conjugado. ¿Están de acuerdo? Sí, De Oli. este lado, la base OH y el ácido HS, este ácido le va a dar a la base. Entonces vamos a tener como resultado H2O y luego entonces S negativo. Esta es la base y este es su ácido conjugado. Este es el ácido y esta es su base conjugada. ¿Queda claro? Sí, Lo voy a hacer ¿cómo se llama? Chiquito para que le puedan hacer una captura de pantalla ahí y ustedes puedan con tiempo pasarlo ahí a la casa y analizarlo. De todas maneras van a hacer más ejercicios. Esto es práctica, es aprender a reconocer quién podría ceder y quién podría ganar. Ahora, vamos a hacer una práctica el día viernes. El viernes nos caliente, ¿verdad? Entonces se preparan el día viernes para abrir la cámara, porque necesito ver qué están haciendo. Ese día viernes a fuerza deben de tener una bata o algo que funcione como una bata para protegerlos. Les voy a decir lo siguiente. Van a comprar colada. Y entonces no vayan a comprar toda la col completa. Si les pueden vender un cachito del tamaño de su mano, con ese es suficiente. Y lo que van a hacer es que esa col morada la van a poner en 1 litro de agua. Si les dan menos del tamaño de su mano, lo ponen en medio litro de agua y lo van a dejar hervir durante 30 minutos y lo ponen a reposar. Eso lo hacen desde un día anterior, ¿sale? Tiene que estar frío el día que vamos a trabajar. Y se va a hacer un líquido moradito. Ese líquido moradito lo vamos a utilizar como indicador de pH. Y entonces van a comprar o van a utilizar o reciclar de uno de estos recipientes que son, por ejemplo, para hielos. Y lo que quiero es que los tengan etiquetados, pero que cuiden que haya distancia entre las sustancias. Nosotros vamos a trabajar con 6 sustancias. Entonces, quiero que la sustancia 1 quede aquí, la sustancia 2 quede acá, la sustancia 3 quede separada, que siempre hay una celda de diferencia para que no se vayan a contaminar las sustancias. La celda 1, cloro.
En la celda 2 quiero el jabón para manos. En la celda 3 quiero vinagre. En la celda 4 quiero alcohol etílico. En la celda 5 me ayudan por favor con bicarbonato. Y en la celda 6 quiero aspirina. ¿Vale? Oli, el vinagre tiene Si que ser vinagre ustedes blanco. quisieran... No, no es necesario. De preferencia que sea... No, no importa. Se va a pintar de todas maneras. Vinagre el que tengas. Entonces, de todas maneras, vinagre es vinagre y lo va a detectar. Si ustedes quisieran hacer 2 pruebas más, podríamos poner jugo de limón y otra cerveza o vino. Poquita, no me vayan a traer ahí un Six, porque nada más necesito como 3 mililitros. Y un gotero, ¿sale? Necesitamos un gotero. ¿Listo? Entonces, quiero que tengan, para que ustedes puedan entrar a la sesión, los necesito bien temprano, abierta la sesión, vamos a abrir la cámara, es que se bañan, se peinan, o hacen que el gato se lo languetee o lo que sea. Y lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces en cada porción bueno, con las cosas que nos pediste, aparte tenemos que poner el agua de litro con la col morada. Sí, el agua de litro es con la col morada, ese es el indicador, ese se lo vamos a echar a todos, ¿sale? No es necesario preparar un litro, yo necesito más o menos nada más como unos 50 mililitros, solo necesito eso. Pero sé que en las recauderías y todo eso no les venden más que un pedacísimo. Entonces, no les puedo decir ahorita, ay, entre todo el equipo, todos los grupos van a comprar la cola porque pues no podemos hacer eso. Entonces, vayan y compren el mínimo. El chiste es que se pinte muy, pero muy morado. Entonces, compren el mínimo que les puedan vender y lo que hacen es el mínimo, el máximo que yo necesito es 1 litro. Para que hagan todas las pruebas que ustedes quieran y anden, después se emocionan y andan ahí probando en todos lados. Ay, ¿es ácido o es base? ¿Es ácido o es base? ¿Es ácido o es base? ¿Sale? Esta es la primera parte que vamos a analizar. Y luego, ¿ya hicieron ahí una captura de pantalla? Sí, ya. ¿Sí? Ahora van a hacer una tablita, ¿no? Entonces, sacan ahí su tabla, etcétera, etcétera. Y luego entonces decimos, bueno, de la tabla aquí van a ir poniendo, por ejemplo, cloro. Ok. Y vas a poner tu hipótesis. Yo la verdad creo que el cloro va a ser ácido. Ok, va a ser ácido. Y luego entonces aquí vas a dejar un espacio. Bueno, 2 espacios más quiero que dejes aquí. Uno aquí y otro acá, ¿no? Y entonces aquí vas a ver tu observación. Y me vas a poner qué color se pone. Entonces aquí me interesa la observación de color y luego me interesa la conclusión. En clase vamos a ir concluyendo. Bueno, este se puso de un color, no sé, morado. Bueno, ¿qué podemos concluir? Porque vamos a ver con una escala de pH. Y entonces después me ponen otra celda aquí porque yo les voy a dar una lectura de pH. Yo tengo unas tiras de pH y con esas vamos a trabajar. Yo les voy a dar la lectura desde aquí. Yo voy a hacer la práctica con ustedes. Entonces, no es nada más voy a estar, a ver, a ver, muévele ahí. No, yo lo voy a hacer con ustedes. Lo vamos a ir haciendo todo al mismo tiempo. Nada más probar estas sustancias. Quiero que cuando ingresen a la clase ya tengan las sustancias sobre la base de los hielos. No nada de, ay, Oli, espérate que es que no lo pasé y se les hace un desmadre. Entonces, quiero que en el momento en el que vamos a empezar, justo a la hora de clase, todas las sustancias ya están puestas en los recipientes y perfectamente etiquetadas. Deben tener siempre otro poquito de sustancia por si se nos contamina la muestra, que podamos hacer otra prueba. ¿Sale? Ese recipiente que van a utilizar, después de eso lo tiran, porque va a estar contaminado. Entonces,
busquen que no sea uno Pipiris Nice nuevo de Tupperware que costó 500 pesos, sino vayan y compren en todo caso uno de los que cuestan 10 pesos. ¿Estamos claros en eso?